Ubiquitinación y degradación de proteínas. Al igual que la síntesis de proteínas, la degradación proteínica es un proceso complejo cuidadosamente regulado. Se calcula que en términos generales, más de un 30% de las proteínas de síntesis reciente es anormal. Esto puede suceder por plegamiento inapropiado de la proteína. Las proteínas viejas normales también deben ser eliminadas y sustituidas. La conjugación de proteínas con la ubiquitinina, un polipéptido de 74 aminoácidos, las marca para su degradación. El péptido está muy protegido y se presenta en especies que van desde bacterias hasta seres humanos. El proceso de unión con la ubiquitina se denomina ubiquitinación y en algunos casos existe la unión con múltiples moléculas de ubiquitinina, poliubiquitinación. La ubiquitinación de proteínas citoplásmicas, que incluye a las proteínas integrales del retículo endoplásmico, las marca para su degradación en multisubunidades de partículas proteolíticas o proteosomas. La ubiquitinación de proteínas de membrana, como los receptores de hormona de crecimiento, también las marca para su degradación. Sin embargo, pueden ser degradadas en los lisosomas o a través de los proteosomas. La alteración de las proteínas por parte de la ubiquitina o del modificador pequeño vinculado con ubiquitina no origina necesariamente su degradación. En fecha reciente, se ha demostrado que las modificaciones post-transduccionales mencionadas intervienen de manera importante en las interacciones de una proteína con otra y diversas vías celulares de señalización. Existe un equilibrio obvio entre la tasa de producción de una proteína y su destrucción, de forma que la conjugación con ubiquitina es de gran importancia en la fisiología celular. Las tasas a las cuales se metabolizan las proteínas individuales varían, y el cuerpo tiene mecanismos por los cuales las proteínas anormales son identificadas y degradadas con mayor rapidez que los constituyentes corporales normales. Por ejemplo, las hemoglobinas anormales se metabolizan con rapidez en individuos con hemoglobinopatías congénitas. Catabolismo de aminoácidos. Los fragmentos de cadena corta producidos por el catabolismo de aminoácidos, carbohidratos y lípidos son muy similares. A partir de esta reserva metabólica común de intermediarios, pueden sintetizarse carbohidratos, proteínas y lípidos. Estos fragmentos pueden entrar en el ciclo del ácido cítrico, una vía final común de catabolismo en la cual son desdoblados hasta átomos de hidrógeno y CO2. La interconversión de aminoácidos implica la transferencia, eliminación o formación de grupos amino. En muchos tejidos ocurren reacciones de transaminación. La conversión de un aminoácido al cetoácido correspondiente con la conversión simultánea del otro cetoácido a aminoácido. La desaminación oxidativa de aminoácidos ocurre en el hígado. Se forma un aminoácido por deshidrogenación y este compuesto sufre hidrólisis al cetoácido correspondiente con la producción de NH4. Formación de urea. La mayor parte de NH4, formado por desaminación de aminoácidos en el hígado, se convierte a urea, la cual se excreta a través de la orina. A partir de NH4 se forma fosfato de carbomoilo y en la mitocondria se transfiere a la ornitina y se forma citrulina. La enzima involucrada es la carbamoiltransferasa de ornitina. La citrulina se convierte en arginina, después de lo cual se separa la urea y se regenera la ornitina. La reacción total en el ciclo de la urea consume 3 ATPs y por tanto necesita cantidades significativas de energía. La mayor parte de la urea se forma en el hígado y en casos de hepatopatía grave, el nitrógeno ureico sanguíneo, llamado BUN, disminuye en tanto que las cifras de NH3 en sangre se elevan. La deficiencia congénita de carbomoiltransferasa de ornitina también puede producir intoxicación por NH4. Funciones metabólicas de los aminoácidos. Además de proporcionar la estructura básica para la formación de las proteínas, los aminoácidos tienen funciones metabólicas.
Las hormonas tiroideas, catecolaminas, histamina, serotonina, melatonina e intermediarios en el ciclo de la urea se forman a partir de aminoácidos específicos. La metionina y la cisteína proporcionan el azufre contenido en las proteínas, coenzima A, taurina y otros compuestos de importancia biológica. La metionina se convierte a S-adenosilmetionina, que es un agente metilante activo en la síntesis de compuestos como la adrenalina. Carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas constituidas por cantidades iguales de carbono y agua. Los carbohidratos simples o monosacáridos incluyen pentosas, que son carbohidratos de 5 carbonos, por ejemplo la ribosa, y hexosas, que contienen 6 carbonos, por ejemplo la glucosa, que tienen participaciones estructurales, por ejemplo, como parte de los nucleótidos revisados antes, y funcionales, por ejemplo, inositol 1,4,5-trifosfato, el cual actúa como molécula de señalización celular en el organismo. Los monosacáridos pueden unirse para formar disacáridos o polisacáridos. La colocación de radicales de carbohidrato en las proteínas colabora en la señalización celular y en el caso de algunos receptores al reconocimiento de las moléculas de la señalización. En esta sección se revisará la participación de los carbohidratos en la fisiología, producción y almacenamiento de energía. Los carbohidratos provenientes de la dieta están constituidos en su mayor parte por polímeros de hexosas, de los cuales los más importantes incluyen a la glucosa, galactosa y fructosa. La mayor parte de los monosacáridos se encuentra en el organismo en forma de isómeros dextrógiros. El principal producto de la digestión de carbohidratos y el principal carbohidrato circulante es la glucosa. La concentración normal de glucosa plasmática en ayuno de sangre venosa periférica es de 70 a 110 miligramos por cada 100 mililitros. En sangre arterial, la concentración plasmática de glucosa es de 15 a 30 miligramos por cada 100 mililitros, mayor que en la sangre venosa. Una vez que penetra las células, la glucosa suele sufrir fosforilación para formar glucosa 6-fosfato. La hexocinasa es la enzima que cataliza la reacción. En el hígado hay otra enzima adicional denominada glucosinasa, que tiene mayor especificidad por la glucosa y la cual, a diferencia de la hexocinasa, se incrementa por acción de la insulina y disminuye en el estado de inanición y en la diabetes. La glucosa 6-fosfato es polimerizada a glucógeno o se somete a catabolismo. El proceso de síntesis de glucógeno se denomina glucogénesis y el desdoblamiento del glucógeno se denomina glucogenólisis. El glucógeno, la forma de almacenamiento de la glucosa, está presente en la mayor parte de los tejidos corporales, pero las principales reservas se encuentran en el hígado y en el músculo estriado. El desdoblamiento de la glucosa a piruvato o lactato, o a ambos, se denomina glucólisis. El catabolismo de la glucosa procede a través del desdoblamiento de fructosa hasta triosas, o por medio de oxidación y descarboxilación hasta pentosas. La vía hasta piruvato, a través de la formación de triosas, se denomina vía de Embden-Meyerhof, y la que ocurre a través de 6-fosfogluconato y de las pentosas es la vía oxidativa directa, vía de monosfato de hexosas. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Las interconversiones entre carbohidratos, proteínas y lípidos incluyen la conversión del glicerol obtenido de los lípidos a fosfato de dihidroxiacetona y la conversión de diferentes aminoácidos con esqueletos de carbono similares a intermediarios de la vía de Embden-Meyerhof y del ciclo del ácido cítrico a estos intermediarios por desaminación. En esta forma y por conversiones de lactato a glucosa, moléculas diferentes a la glucosa pueden convertirse a este. La glucosa puede convertirse a lípidos a través de la acetilcoenzima A, pero las conversiones de piruvato a acetilcoenzima A diferencia de la mayor parte de las reacciones en la glucólisis, son irreversibles y por tanto los lípidos no pueden convertirse a glucosa por esta vía. De esta forma, existe poca conversión neta de lípidos a carbohidratos en el organismo, ya que con excepción de la producción cuantitativamente irrelevante a partir del glicerol,
No existe una vía para la conversión. Ciclo del ácido cítrico. Este ciclo, también conocido como ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una secuencia de reacciones a través de las cuales la acetilcoenzima A se metaboliza a CO2 y a átomos de hidrógeno. En primer lugar, la acetilcoenzima A se condensa con el anión de un ácido de 4 carbonos, el oxalocetato, para formar citrato y HS coenzima A. En una serie de 7 reacciones subsiguientes se separan dos moléculas de CO2, lo que ocasiona la regeneración del oxaloacetato. Se transfieren 4 pares de átomos de hidrógeno a la cadena de flavoproteína citocromo, lo que da origen a 12 ATPs y 4 moléculas de agua, de las cuales 2 se utilizan en el ciclo. El ciclo del ácido cítrico es la vía común para la oxidación hasta CO2 y agua a partir de carbohidratos, lípidos y algunos aminoácidos. El principal sitio de entrada es a través de la acetilcoenzima A, pero diversos aminoácidos pueden convertirse a productos intermedios del ciclo del ácido cítrico por desaminación. El ciclo requiere oxígeno y no funciona en condiciones anaerobias. Producción de energía. La producción neta de compuestos de fosfatos ricos en energía durante el metabolismo de la glucosa y glucógeno hasta piruvato depende del hecho de que el metabolismo sea a través de la vía de Embden-Meyerhof o la vía de monofosfato de hexosas. Por oxidación, a nivel del sustrato, la conversión de un mol de fosfogliceraldehído a fosfoglicerato genera un mol de ATP, y la conversión de un mol de fosfoenolpiruvato a piruvato genera otro. Un mol de glucosa 6-fosfato produce a través de la vía de Embden-Meyerhof 2 moles de fosfogliceraldehído y se generan 4 moles de ATP por mol de glucosa metabolizada hasta piruvato. Todas estas reacciones ocurren en ausencia de oxígeno y en consecuencia representan la producción anaerobia de energía. Sin embargo, se emplea un mol de ATP en la formación de fructosa 1,6-difosfato a partir de fructosa 6-fosfato y un mol en la fosforilación de la glucosa cuando ésta penetra a la célula. En consecuencia, cuando se forma piruvato por medios anaerobios a partir de glucógeno, existe la producción neta de 3 moles de ATP por mol de glucosa 6-fosfato. Sin embargo, cuando se forma piruvato a partir de un mol de glucosa sanguínea, la ganancia neta es solo de 2 moles de ATP. Es necesario el suministro de NAD para la conversión de fosfogliceraldehído a fosfoglicerato. Bajo condiciones anaerobias, es de esperar que se produzca un bloqueo de la glucólisis en el paso de la conversión de fosfogliceraldehído, tan pronto como el NAD disponible se convierta a NADH. Sin embargo, el piruvato puede aceptar el hidrógeno de NADH, dando origen a NAD y lactato. En esta forma, el metabolismo de la glucosa y la producción de energía pueden continuarse por un tiempo sin oxígeno disponible. El lactato acumulado se convierte de nuevo a piruvato cuando se restablece el suministro de oxígeno, con lo cual NADPH transfiere su hidrógeno a la cadena de flavoproteína citocromo. Durante la glucólisis aerobia, la producción neta de ATP es 19 veces mayor en comparación con los 2 ATPs formados bajo condiciones anaerobias. Se forman 6 ATPs por oxidación a través de la cadena de flavoproteína citocromo, de los 2 NADH producidos cuando se convierten 2 moles de fosfogliceraldehído a fosfoglicerato. Se forman 6 ATPs a partir de los 2 NADH producidos cuando se convierten 2 moles de piruvato a acetilcoenzima A y se producen 24 ATPs durante las 2 rondas subsecuentes del ciclo del ácido cítrico. De estos, 18 se producen por la oxidación de 6 NADH, 4 por oxidación de 2 FADH y 2 por oxidación a nivel del sustrato cuando la succinilcoenzima A se convierte a succinato. Así, la producción neta de ATP por mol de glucosa sanguínea metabolizada por vía aerobia en el ciclo de Embden-Meyerhof y en el ciclo del ácido cítrico es de 38. La oxidación de la glucosa a través de la vía de monofosfato de hexosas genera grandes cantidades de NADPH.
Es esencial el suministro de esta coenzima reducida para muchos procesos metabólicos. Las pentosas formadas en los procesos son estructuras básicas para la síntesis de nucleótidos. La cantidad generada de ATP depende de la cantidad de NADPH convertido a NADH y de su oxidación posterior. Mecanismo de flujo unidireccional. El metabolismo está regulado por diversas hormonas y otros factores. Para que ocurra un cambio neto en un proceso metabólico particular, los factores reguladores deben dirigir el proceso en una sola dirección. La mayor parte de las reacciones en el metabolismo intermedio son reversibles, pero existen algunos mecanismos de flujo unidireccional, esto es, reacciones que solo ocurren en un sentido, bajo la influencia de una enzima o un mecanismo transportador, y en dirección opuesta por la influencia de otros factores. Las diferentes vías para la síntesis y catabolismo de ácidos grasos son otro ejemplo. Los factores reguladores ejercen su influencia en el metabolismo al actuar en forma directa o indirecta en estos mecanismos de flujo unidireccional.